¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión síncrona de la materia de Derecho Internacional Público. Estamos por entrar a la semana 9, si no me equivoco, y eh, a estas alturas ya pasamos lo que es el examen parcial. Espero que les haya ido muy bien. Ya estamos en la sección 3 de lo que es nuestro curso y hasta ahorita debemos llevar algunas actividades como lo son cuestionarios y pues entramos también a lo que es la segunda mitad del curso, el mismo libro. Vamos a seguir llevando el mismo libro y vamos a ver lo que es el capítulo número 6 el día de hoy, ya que estaba programado o dividido en dos, pero lo vamos a hacer en una sola sesión síncrona. No les voy a quitar mucho de su tiempo, son algunas definiciones por ahí de autores que nos menciona el libro y espero yo no quitarles mucho tiempo. De igual forma, si la gente se empieza a conectar, por ahí yo les voy a dar acceso sin ningún problema. Muy bien, vamos a empezar con la presentación del día de hoy. Derecho Internacional Público, el capítulo 6, Derecho Internacional Público y el hombre. A partir de este momento, el libro nos empieza a hablar de lo que son derechos humanos. Entonces vamos por ahí, les traigo una presentación y vamos a ver un poco de lo que nos habla este tema. Bien, muy bien, vamos a dar inicio. Veo que por ahí ya se están conectando y lo que les comentaba era que ya estamos en la segunda parte de lo que es el curso. Seguimos de igual forma con el mismo libro. Continuamos por ahí con el capítulo número 6, Derecho Internacional Público y el Hombre, donde nos empieza, a partir de aquí, nos empieza el libro a hablar sobre los derechos humanos. Bien, vamos a compartir ahora sí lo que es la presentación. Bien, ok. Como les comentaba, vamos a hablar del tema número 6, capítulo 6, Derecho Internacional Público y el Hombre, donde nos habla sobre los derechos humanos. Definición de derecho internacional de los derechos humanos. Por ahí nos habla y nos dice que el hombre como sujeto de derecho internacional ha comprendido la necesidad de proteger sus derechos fundamentales. Esto a pesar de que todavía en muchas partes del mundo no llegan a esta comprensión y pues como se han de imaginar, pues ya les estoy comentando de otros lugares del mundo, los países que están en guerra y que no entran dentro de los tratados o dentro de la ONU. Dice, aproximarnos a un concepto de derechos humanos nos coloca en la posición de sopesar las diversas aceptaciones que existen sobre el tema. Un paso seguro para caminar en función de este objetivo es conocer la historia.
los antecedentes y los fundamentos de lo que contemporáneamente llamamos derechos humanos. Por ahí vamos a ver definiciones de cuatro autores que nos menciona el libro y al final de cuentas nosotros vamos a tener lo que es nuestra propia definición. Por ahí ya nos empieza a hablar de que si tenemos o de si armamos una definición de derechos humanos, por ahí podríamos no estar en lo correcto o que nos falte por ahí mencionar algunas cosas. Entonces vamos a ver un poquito de lo que es la historia, antecedentes y fundamentos para poder llegar a una definición más concreta. El libro por ahí nos habla de uno de los autores, nos habla de Hernán Ortiz Rivas, y él considera que los derechos humanos no tienen prosapia divina, es decir, no hay un fundamento, no hay un antecedente que nos diga que viene de alguna cuestión divina o alguna religión, y se ni proceden de una supuesta naturaleza humana. Dicho autor afirma que los derechos humanos están determinados por las necesidades del hombre y su desarrollo en la historia. Como vemos aquí, este autor nos habla de una necesidad que tiene el hombre al paso de los años. Por aquí vamos a ver también, o vamos a ir analizando lo que son los derechos humanos también en base a las culturas de cada país. Hablar de una necesidad del hombre es también depender de la cultura en la que estamos inmiscuidos. Por ahí, como sabemos, en el Medio Oriente, Asia, por allá, pues tienen culturas diferentes. Y hablando de lo moral, pues hay diferentes necesidades para para el humano, para el hombre. Otro autor del que nos habla el libro sería Thomas Fleiner, y por ahí nos habla los derechos humanos. Son derechos de la persona a vivir conforme a su naturaleza y en comunidad con otras personas. Si lo estamos notando, nos sigue hablando de una necesidad todavía de lo que requiere el hombre. Un autor más es Clara Barreiro, que nos dice que los derechos humanos son aquellos que cada hombre posee por el hecho de serlo. Es decir, que toda persona, en virtud de su dignidad, posee una serie de derechos fundamentales que deben serle universalmente reconocidos. Si analizamos bien el concepto o la definición que nos da por ahí Clara Barreiro, sí está muy cercana, pero debemos tomar en cuenta también que lo que les decía yo en un principio, en cada país, en cada cultura es diferente. Lo que las costumbres, lo moral es distinto. Entonces por ahí se tiene que ir ajustando a cada país o a cada área cada zona mundial. En cuanto a las características y principios de los derechos humanos, por ahí nos habla y nos dice las características y principios que regulan el derecho internacional de los derechos humanos nacen de las resoluciones que emanan de la Organización de las Naciones Unidas y de las normas rectoras de los estados, que han cobrado impacto internacional para la ratificación de algún tratado o por el principio de progresividad
de los derechos humanos. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que son, de lo que es la Organización de las Naciones Unidas y por ahí los tratados. Características de los derechos humanos, nos dice internacionalización de los derechos humanos y cristalización progresiva del principio del respeto a la dignidad humana. Esta es una de las características. Dos, prohibición de ciertas prácticas especialmente aberrantes. Tres, exigibilidad jurídica internacional de los derechos fundamentales de las personas humanas y el respeto de los derechos fundamentales como norma imperativa del derecho internacional público contemporáneo. Vamos a hablar un poquito de historia, que hablamos de la evolución del derecho internacional. Evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Nos dice que el primer indicio que se tiene sobre la existencia del concepto contemporáneo de derechos humanos lo ubicamos en la Edad Media. Dicha época se constituyó como un periodo en el que prevalecieron los derechos de las clases sociales o estos estamentos en los que se configuraba la sociedad. El establecimiento en el derecho contemporáneo se ubica a partir de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces empezaron a elaborarse numerosos documentos destinados a enunciar expresamente y a propiciar la protección de los derechos humanos, declarando su importancia y la necesidad de respetarlos. Por ahí nos mencionan cuatro ejemplos de lo que han sido documentos que tienen que ver con los derechos humanos. Uno de los ejemplos que nos da es la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Otro de ellos sería la Declaración de Derechos del Niño, firmada el 20 de noviembre de 1959. Convención sobre los Así es que Derechos tienen que Políticos de la pagar. Mujer, Sí, sí, pues sí. suscitada el día 20 de diciembre de 1959. Y uno más sería el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. Por aquí pongan atención en estas fechas, ya que por ahí tenemos preguntas de examen. Además de la Organización de las Naciones Unidas, donde nos habla de los derechos humanos, existen también organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Y por ahí nos comenta que dice, cuando hablamos de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, no necesariamente implica que estén separados de la toma de decisiones o no tengan algún interés particular por una tendencia política o ideológica. Son organizaciones que no dependen directamente ni presupuestariamente de un gobierno y su objetivo fundamental, de igual forma, es la defensa y protección de los derechos humanos. Por ahí el libro nos da ejemplos de organizaciones no gubernamentales, como lo son la Amnistía Internacional, además de las Brigadas Internacionales de Paz, Peace Brigade Internacional,
Centro de Derechos Humanos de Nuremberg y Vigilancia de los Derechos Humanos, Human Rights Watch. Ok, hablar del respeto de los derechos humanos es un mandato de carácter universal. Debe su cumplimiento a criterios que se han internacionalizado en la comunidad mundial hasta el punto que los regímenes totalitarios pretenden hacer creer al mundo que de igual manera protegen los derechos humanos en todas sus manifestaciones. Como les comento aquí, pues el respeto a los derechos humanos todavía no sucede en algunas partes del mundo, algunos países. Lo vemos mucho últimamente en lo que son pues, las noticias, noticieros, donde nos hablan por ahí lo que está pasando en otras partes del mundo. No nos vayamos tan lejos, lo que está pasando ahorita aquí con eh, Estados Unidos en cuanto a los inmigrantes, pero lo que se pretende es que todos respetamos los derechos humanos. Por ahí el libro nos habla de instrumentos jurídicos, es decir, documentos en donde se promueve la protección del hombre en sus diversas actividades de la vida en la sociedad. Nos habla por ahí de tres documentos importantes que son la Carta de Naciones Unidas, Carta Internacional de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La más importante de las tres que ya mencionamos, podemos decir que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí está integrada por 30 artículos que se pueden leer. Ahorita les voy a pasar por ahí el link. Aquí lo tenemos en pantalla, pero se los voy a poner directamente en plataforma para que puedan acceder directo, para que puedan leer los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fue adoptada en diciembre de 1948 por la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y es el principal instrumento de protección de los derechos humanos, en la cual se desarrollan los demás derechos subjetivos. Les voy a presentar o les voy a compartir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta es la página o sí es la página a la que el link les va a dar acceso. Por aquí vemos un poquito de su historia y su preámbulo y vemos ya directamente lo que son los 30 artículos. Vamos a dar la lectura del artículo 1 nada más para como una introducción. Y aquí, por ejemplo, vemos artículo 1: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Leemos también el artículo 2: dice, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se harán distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y como les digo, consta de 30 artículos, los cuales voy a requerir que por ahí les echen un vistazo.